Bueno, en esta segunda parte de la clase vamos a hablar del agua en su forma química. Em, Parto diciéndoles que en el agua existen distintos estados. Uno de los estados es el líquido, es el que más conocemos y el más abundante en la Tierra. El sólido, que lo podemos ver en el hielo o también en los glaciares. O el gaseoso, que el gaseoso lo vemos en las nubes o por ejemplo también cuando tenemos el agua en la olla y esta olla como que está demasiado caliente y sale ese humo, ese vaporcito, ese es agua gaseosa. Entonces, la molécula de agua está constituida químicamente por dos elementos que son los que están presentes en la tabla periódica. Uno de ellos es el hidrógeno y otro es el oxígeno. Yo estoy seguro que más de alguna vez han escuchado decir que el agua es el H2O. Esto es porque la molécula de agua tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, como lo podemos ver en esta imagen. Tienen que tener en consideración que cuando nosotros vemos una gota de agua, no es que esto sea una molécula de agua. Una gota de agua contiene muchas, pero muchas moléculas de agua. ¿Ya? Y bueno, em, como vimos en la foto anterior, o sea, en la presentación anterior, el agua podía estar gaseosa, líquida o sólida. Esta molécula de agua no va a cambiar si es que está en diferentes estados, siempre va a ser la misma molécula. La diferencia es que esta molécula se va a distribuir espacialmente de distintas formas. Y esto va a ser algo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y bueno, también mencionar que el agua pura en sí no tiene ni olor, ni color, ni sabor. Aquí es donde podemos ver las distintas formas en cómo se organizan las moléculas de agua dependiendo de su estado físico. ¿Ya? Podemos ver que en el estado sólido estas están muy, pero muy ordenadas. En el estado líquido están un poco más dispersas y en el gaseoso ya están todas bien revueltas. Sí, y bueno, ¿por qué el agua puede cambiar en estos tres estados? El agua cambia en estos tres estados gracias al calor y la temperatura. ¿Sí? Estas dos cosas no son lo mismo. Hay que hacer la diferencia. El agua y, o sea, el calor y la temperatura no son lo mismo. Si bien están muy relacionadas entre sí, estas dos no son lo mismo, ¿ya? La temperatura es la sensación que existe de frío o calor a partir de una energía cinética o energía interna, ¿ya? Esta temperatura puede ser indicador de, por ejemplo, qué tan rápido se mueven las partículas, ¿ya? Vamos a decir que si algo está caliente, o sea, si tiene la sensación de estar caliente, es porque en los líquidos y en los gases las partículas se mueven mucho, mucho. O sea, en las moléculas que están en la imagen se mueven bastante, mucho más en el gaseoso que en el líquido, ¿ya? En cambio, en el sólido, estas partículas no se mueven porque están muy, pero muy bien juntas entre ellas. Pero, ¿qué van a hacer en vez de moverse? Van a vibrar entre ellas. Y esto les va a dar como esta sensación de calor. Y bueno, si vemos el caso contrario y lo pensamos al revés, si estas están frías, las partículas no se van a mover mucho. Y en el caso del sólido, em, se va a sentir frío porque va a estar todo bien quieto, no va a haber una energía que pueda sentirse. Bueno, ¿qué es el calor? El calor es cuando dos cuerpos se unen. Estos dos cuerpos hacen una transferencia de energía
y esta transferencia que se produce se le llama calor. Por ejemplo, cuando nosotros acercamos nuestra mano a la estufa, se está haciendo una transferencia de energía y esta energía es el calor que nosotros recibimos. ¿Ya? El calor solo es una energía de tránsito entre dos puntos a diferentes temperaturas. Cuando se lleva a un equilibrio térmico, la transferencia de calor para, o sea, el calor desaparece. Para que quede más claro esta idea, les voy a decir que miren esta imagen. En esta imagen, en una parte hay 100 grados que... Pensemos que esto es una habitación. En una habitación hay 100 grados y en la otra habitación hay 0 grados. Esta transferencia va a querer llegar al equilibrio. Entonces, cuando se hace la transferencia de energía, en una pieza quedan 50 grados Celsius y en otra pieza quedan 50 grados Celsius. Y de ahí para la transferencia no hay más calor. ¿Ya? No. Si dos cosas están a diferentes temperaturas, va a existir la transferencia de calor. Si están a la misma temperatura, no hay una transferencia de calor. Entonces seguimos. Este es como algo parecido a lo que les decía en el ejemplo anterior. Imaginemos que un cubo es una habitación y el otro cubo es otra habitación. Cuando estos dos cubos se juntan, o sea, estas dos habitaciones, por ejemplo, nosotros abrimos la puerta, la transferencia de calor va a ocurrir de tal forma en que las dos habitaciones queden a la misma temperatura. Entonces, situémonos en dos situaciones diferentes. En verano, cuando afuera hace mucho calor y adentro tenemos nuestras habitaciones un poco más heladas, ¿qué pasa si nosotros abrimos la puerta? El calor de afuera va a entrar a nuestra casa y van a quedar como a la misma temperatura de afuera y adentro. En cambio, si nosotros en invierno tenemos nuestra casa bien temperada porque afuera no hay mucho calor, ¿qué pasa si nosotros abrimos la puerta? Todo este calor que nosotros tenemos adentro se va a ir hacia afuera con tal de lograr el equilibrio. ¿Ya? Esto es importante y para que ustedes no cometan más el error de decir que entra frío a las casas. El frío no entra. Lo que pasa es que el calor de nuestras casas se va. ¿Ya? Aquí podemos ver los cambios de estado físico del agua a través de la temperatura. Como yo les decía antes, el agua va a cambiar de sólido a líquido y de líquido a gas a través de los cambios de temperatura. Y estos cambios de temperatura tienen puntos específicos a una presión determinada. Esto quiere decir que a 0 grados Celsius o menos, el agua va a ser sólida, va a estar en estado sólido o en hielo o congelado, como quieran decirlo. Pero cuando nosotros superemos esta temperatura, el agua va a pasar por un proceso que se llama fusión. ¿Y qué va a pasar? Que esta agua va a ponerse en estado líquido, ¿sí? O sea, a temperaturas mayores a los 0 grados Celsius, el agua se va a poner en estado líquido. Pero ¿qué pasa si nosotros seguimos subiendo la temperatura? El agua de por sí en estado líquido, como lo veíamos en el ciclo del agua, si nosotros calentamos un poquito el agua, esta se va a empezar a evaporar, ¿ya? O también, por ejemplo, cuando llueve y queda agua en el suelo, esa agua se va sola
y no necesariamente llega a altas temperaturas. Este se va a evaporar muy fácilmente. Pero si nosotros llegamos a una temperatura muy, pero muy alta, que son los 100 grados Celsius, el agua va a pasar a un estado completamente gaseoso, ¿ya? Y aquí va a ser donde el agua va a estar en estado gaseoso. O sea, ¿qué pasaría si la Tierra pasa a 100 grados Celsius? En realidad ya no habría agua líquida. Y es importante hacer ojo en esta etapa que cuando el agua se evapora, puede estar como en un estado de líquido y gas, ¿ya? Como que el agua permanece líquido, pero como nosotros le estamos eh, poniendo calor, esta temperatura va a subir y va a empezar a evaporarse lentamente. Pero esto no es lo mismo a que el agua ebulla. El agua ebulle cuando alcanza los 100 grados Celsius. Y bueno, un ejemplo de ebullir es cuando nosotros hervimos el agua en el hervidor. Ahí es cuando alcanza 100 grados. Pero baja rápidamente. Y bueno, la condensación del agua es un fenómeno que existe cuando el agua vuelve al estado, o sea, pasa al estado gaseoso, pero por estar en estado gaseoso, le impactan en bajas temperaturas y como ustedes pueden imaginarse, las moléculas de agua en estado gaseoso están todas dispersas, pero llega las bajas temperaturas y hacen que estas se achiquen. La vuelven a poner en un estado líquido. Ya este fenómeno se da y se puede ver en la naturaleza cuando vemos gotas de agua separadas por sí mismas. En la naturaleza, el agua es un medio ideal para todas las formas de vida. Gracias al agua es que existen todas estas formas de vida, desde la más pequeña, desde una bacteria, hasta las formas más grandes de vida como una ballena. Ya, todas las formas de vida son gracias al agua. Es parte esencial de cada ser vivo del planeta, como yo les decía al principio de la clase. Las células se componen de agua y en nuestro cuerpo humano el 65% de nuestro cuerpo es solamente agua, ¿ya? Y por ejemplo, para otras especies, para los melones, el 98% de los melones es agua. Y en los peces, un 80% de los peces es agua. O sea, es muy importante para cada expresión de vida que exista. Los seres humanos, nosotros necesitamos el agua para que nuestro organismo funcione. Si no tuviéramos agua, por ejemplo, no podríamos tragar. Imagínense nosotros tragando la comida sin agua, y de hecho nos pasa muchas veces que cuando estamos comiendo el almuerzo y no tenemos como el vasito de agua, nos cuesta tragar, ya. Es algo a lo que le podemos dar gracias al agua. ¿Qué otros usos para llorar? Nosotros no podríamos llorar sin el agua. Y no tanto ver el llanto como por la pena, sino que porque gracias al llanto nosotros podemos expulsar cosas tóxicas que llegan a nuestros ojos, ¿sí? Y respirar. Nosotros en nuestros pulmones tenemos una cantidad importante de agua que nos ayuda a respirar. Recuerden el sistema respiratorio. Y pero necesito que se queden con esta palabra. El agua es un solvente universal. Y esto les va a servir para la próxima clase. ¿Por qué? Porque el agua en la naturaleza no lo encontramos generalmente en su estado puro, ya que el agua puede disolver casi la mayoría de las sustancias que están presentes en la Tierra. ¿Sí? Es muy fácil que el agua se mezcle con otras cosas, por lo tanto es muy difícil encontrarlo en su estado puro. Por lo mismo se dice que el agua es un solvente universal, o sea, el solvente más importante que existe. Es un medio apropiado para el transporte de sustancias,
ya que como puede disolverlas fácilmente, estas también se pueden transformar al interior. Por lo tanto, es como importante en el sentido para los seres vivos de que nosotros nos podemos transformar gracias al agua. Posee una capacidad calorífica. ¿Qué es esta capacidad calorífica? Que no se producen cambios bruscos de temperatura en el agua. Por ejemplo, en el mar, si nosotros subiéramos mucho las temperaturas del agua, bruscamente la vida en el agua no tendría un buen equilibrio. O sea, imagínense a nosotros nos subieran la temperatura de repente como 20 grados y después a los 100 grados nos moriríamos inmediatamente. El agua tiene esta característica de que impide que la temperatura se cambie bruscamente, ¿ya? Eso significa la capacidad calorífica. Y importante mencionar también que el agua al congelarse, esta se dilata. Si se han dado cuenta, el agua líquida no ocupa tanto espacio que cuando el agua está en estado sólido. Y les invito a hacer como el experimento de poner un agua en una bolsa y meterla al freezer. Si ustedes miden cuánto es la proporción de esta agua cuando está en estado líquido a cuando después va a estar en estado sólido, va a ser mucho mayor en estado sólido porque esta se dilata. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por su atención, espero que se haya entendido todo. Si no, cualquier duda consulten en los grupos de WhatsApp, ahí estaremos atentos y atentas para responderles sus dudas y éxito. Ya queda poco, ya estamos llegando a la parte final del año, así que es importante mencionarles que usen sus libros que se les entregó, porque estos libros contienen toda la información que nosotros les estamos dando para que puedan ir repasando e incluso tienen actividades para la gente más matea que quiera seguir practicando aparte de las actividades que estamos mandando para que así les vaya excelente, pero excelente en sus pruebas y saquen las mejores notas. ¿Ya? Saludos.